Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: Pero estáis locos, hijos de Israel. ¿Con qué, sin discutir la causa ni causar la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal,
porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó a traer el otro y le dijo: Hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: Tu calumnia también se devuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos,
al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado». Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos invitas a tener misericordia, para saber escuchar el corazón de aquel que se encuentra afligido. Tú que vienes con tu luz para disipar toda tiniebla, porque vienes en nuestra ayuda con sonidos inefables, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús se retira al Monte de los Olivos, ya que este lugar tiene un papel bien importante en la historia bíblica. El Monte de los Olivos, 808 metros, se alza al este de Jerusalén y separa la ciudad santa del desierto de Judá, que desde aquí comienza a descender hacia el Mar Muerto. Los olivos, que desde hace milenios crecen en las laderas del monte, le han dado el nombre que lo identifica hasta el día de hoy. La tradición judía lo conoce también como el Monte de la Unción, porque los reyes y los sumos sacerdotes eran ungidos con el aceite obtenido de sus olivos. A partir del siglo XII, los árabes lo denominan Jebel et-Tur, expresión de origen arameo que significa la montaña por excelencia, o Monte Santo. En la actualidad le llaman et-Tur. Como decíamos, el Monte de los Olivos desempeñó siempre un importante papel en la historia bíblica. Cuenta la Escritura que el rey David, huyendo de su hijo Absalón, que se había rebelado contra él, salió de Jerusalén descalzo y entre lágrimas, subiendo la cuesta de los Olivos. Eso nos lo dice 2 Samuel, capítulo 15, verso 30. También nos dirá: el rey Josías destruyó los altosanos que Salomón había erigido en el Monte de los Olivos para dar culto a los dioses de sus mujeres extranjeras. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7, y Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 13. También está la destrucción del primer templo de Jerusalén. Los judíos comenzaron a peregrinar al Monte de los Olivos, porque, según la tradición, la gloria del Señor salió de la ciudad y fue a situarse sobre el monte al oriente de la ciudad. Eso nos lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 23. Durante el periodo del segundo templo, las hogueras encendidas sobre la cima del monte anunciaban a los judíos de la diáspora la luna nueva con la que comenzaba el año religioso. A partir de la conquista de Jerusalén por David, siglo X a.C., fueron muchos los israelitas que dispusieron ser enterrados en la ladera del monte. Según los profetas, el Monte de los Olivos será el lugar designado por Dios para el día del juicio y la resurrección de los hombres rectos. Otro dato bien importante es que el Monte de los Olivos era paso obligatorio para quien se dirigía desde la aldea de Betania hacia Jerusalén. Así lo haría Jesús, huésped de Lázaro y de las hermanas Marta y María. El monte distaba de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado, es decir, el número de pasos permitidos por la ley judía en sábado. Hechos capítulo 1, verso 12. El evangelista San Lucas insiste de forma especial en la costumbre de Jesús de frecuentar el Monte de los Olivos, a donde se retiraba para pasar la noche o para enseñar a sus discípulos. San Lucas capítulo 21, verso 37 y San Lucas capítulo 22, verso 39. Es constante la presencia de Jesús en el Monte de los Olivos. Hizo de él uno de los lugares más venerados por la cristiandad. Los principales recuerdos cristianos en el Monte de los Olivos se refieren a los siguientes acontecimientos de la vida de Jesús: la enseñanza del Padre Nuestro, el llanto sobre Jerusalén, la aclamación en su entrada a la ciudad santa, a lomos de un pollino, la oración en el huerto de Getsemaní,
seguida del prendimiento, conocida ahora como Basílica, Huerto de los Olivos y Gruta de Getsemaní. La ascensión al cielo que se realiza en la cima del monte. Al amanecer, se presenta de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él y les enseñaba. Los escribas y los fariseos, que son malintencionados, que de alguna forma buscan la caída de Jesús, se aprovechan de las leyes y le traen una mujer sorprendida en el pecado, en el adulterio. Se la colocan en medio y le dirán a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a los adúlteros. Le preguntan: ¿tú qué dices? De esa forma utilizan la ironía. Le preguntaban eso para comprometerlo y poder acusarlo. Los fariseos creyeron tender una trampa perfecta a Jesús. Ellos sabían cómo era la forma de actuar del Señor, que es bueno, misericordioso con los pecadores. Pero quieren acusarlo de quebrantar la ley de Moisés. Así era la forma de aprovechar para apedrearlo junto con la adúltera. El Señor, que conoce el corazón, tanto de los fariseos, esa intención malvada, como aquella mujer que se siente triste, con pena por su pecado. El Señor se inclina, escribe con el dedo en el suelo. Después contestará: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Eso significa que el Señor les da una gran lección. El Señor, en una actitud de silencio, se vuelve a inclinar, sigue escribiendo. Pero ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Ya el Señor quedará con aquella mujer que seguía ahí, pero con una actitud de tristeza, de angustia, de miedo por perder su vida. Jesús se incorpora y le pregunta: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Y ella hace esa afirmación: ninguno, Señor. El Señor le dirá: tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. El Señor no vino a reprochar a aquella mujer. Al contrario, el Señor la acogió sin ningún reproche. Ya sabía que esta mujer estaba arrepentida, que se salvó de la muerte, pero que su vida va a cambiar, porque a su corazón entraron las palabras de Jesús, siendo testimonio de fe y de amor del Señor que la salvó de la muerte. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, tú que nos amas, tú que nos creaste por amor, que nos invitas a vivir un camino de fe, pero que tienes misericordia de la humanidad, no tengas en cuenta sus pecados. Porque nos enviaste a tu Hijo Jesús, el Señor, que sabe escuchar el corazón, que salva al pecador, y que a la luz del Espíritu Santo disipas toda tiniebla. Hoy pedimos renunciar a estos pecados que maltratan, que destruyen la dignidad del ser humano. En tu nombre precioso, amado Jesús, reprendemos todo ataque del mal, del diablo y los demonios que quieren destruir a la humanidad. De estos pecados desordenados que tú bien conoces: la impureza, el desenfreno sexual, la fornicación, el adulterio o cualquier forma de aberración. Hoy también pedimos perdón por aquellos que se han dejado llevar por la hechicería, la brujería, la invocación de muertos, lectura de cartas, cargando riegos o amuletos, o cualquier forma de adivinación que quiera destruir a los hijos de Dios. Ten misericordia, Señor, como también nos invitas a tener un buen desempeño con nuestros hermanos. Hoy pedimos perdón por la intolerancia, por esas enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, envidias, que han impedido tener una buena relación con mi prójimo. Señor, ven a nuestra vida. Tú que nos invitas a comprender la gran responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, para crecer a través de la oración, meditando tu palabra día y noche, viviendo el regalo de los sacramentos, en especial la Eucaristía, donde está tu cuerpo y tu sangre, que es alimento para nuestra vida. Esa relación
con los demás. Que nos enseñes a amar y perdonar a nuestro prójimo. Aquella persona que estaba en la oscuridad, en la tristeza, la angustia, el dolor, el bullying, la baja autoestima y cualquier sentimiento negativo que haya podido vivir en alguna etapa de su vida. Que a la luz del Espíritu Santo podamos tener una palabra de sabiduría, de saber llegar al corazón, para que esta persona pueda ser libre y pueda descubrir el regalo de los talentos que tú les das. Hoy como iglesia, junto con el Papa Francisco, nuestros cardenales, obispos, nosotros como sacerdotes, diáconos, las distintas comunidades religiosas, a través de un carisma, dirigentes de grupos de oración, para llevar este compromiso de fe, que no estás solo ni sola, que cuentas con nuestra oración, para vencer toda epidemia COVID-19 y poder ser libre de toda cadena, atadura, maldición. Porque nos acompaña el camino de la fe. Dios está en medio de su pueblo. Oramos por todas las naciones del mundo, sus presidentes, economistas, que ante este momento de crisis puedan llevar esperanza y realizar un proyecto de vida para ayudar al necesitado, para proveer de alimento en estos momentos de crisis. Que su compromiso es con cada hombre y mujer, para que así podamos ver la solidaridad entre hermanos. Hoy unidos en la oración por los médicos, enfermeros, que están ayudando a estos hermanos nuestros que están infectados con este virus COVID-19. Que sea la sangre preciosa de Jesús protegiéndoles, que no están solos, que cuentan con nuestras oraciones por este acto de heroísmo, de poder atender al que está enfermo. Como también nos unimos a las peticiones de cada uno de ustedes que están orando por un familiar, por un amigo que se encuentra con alguna enfermedad, para que Dios le dé sabiduría a estos hermanos nuestros y puedan atender con amor y dignidad al enfermo. Pero imploramos la sangre preciosa de Jesús para que esos hermanos nuestros sean sanos, libres y bendecidos. Ahora te invito a entregar tu necesidad. En estos momentos difíciles que estás viviendo, que sientes incertidumbre, que piensas que Dios se ha olvidado de ti, entrega tu corazón, ora con fe y verás los regalos de Dios, que nos invita a la conversión, que sabemos que hemos cometido errores y que imploramos su amor y su misericordia para que tenga piedad de nosotros. Tenemos un Dios que sabe escuchar el corazón, que no es ajeno ante tu dolor, pero nos invita a tener fe. Lo imposible será posible. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. También nos unimos en oración por nuestros hermanos difuntos, por esos hermanos nuestros que han partido a la casa del Padre. Sé que no es fácil, que sientes la tristeza, la angustia, que no sabes qué hacer porque ese familiar ya no está. Entrégale al Señor tu corazón, que Él te dará la paz, la fuerza para salir adelante y aprender de las cosas maravillosas que nos enseñó ese ser humano, pero que ya no está. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Jesse Franco, para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales, ya que el Señor transforma vidas, hace las cosas nuevas, para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide, tú eres un regalo de Dios. Por eso cuentas con nuestra oración a través de esta línea de WhatsApp, más 57 312 890 0156, para entregar tus peticiones unidos en oración, porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo.